Cuando se cruza un gato de linaje puro de pelaje denso con otro de linaje puro de pelaje difuso, el resultado es que en la F1 todos los descendientes son de pelaje denso. Eso quiere decir que el pelaje denso es el dominante y el difuso es el recesivo. Cuando se cruzan gatos de linaje puro de pelo largo contra gatos de linaje puro de pelo corto, el resultado en la F1 es que todos los descendientes son de pelo corto. Eso quiere decir que tenemos dos genes en este caso y que corto domina sobre largo. Prediga los resultados de los fenotipos de la generación F1 y F2 para los cruces de una gata de linaje puro para pelaje denso y corto. Como denso y corto son dominantes y nos dicen que son de linaje puro, entonces la gata va a ser homocigota dominante para ambos genes. Y se cruza con un gato de pelo difuso y largo. Y difuso y largo no tiene más opción que ser homocigoto recesivo. Asuma que ambos caracteres son de herencia mendeliana clásica, es decir, que cumplen la ley de la dominancia completa. Entonces tenemos un cruce de tipo dihíbrido. Y para resolver esto más rápido, vamos a convertir este dihíbrido en dos cruces monohíbridos. Entonces los dos cruces monohíbridos que tenemos aquí son de la misma estructura, lo cual nos permite ahorrar la mitad del trabajo. Vamos a resolver para un monohíbrido hasta llegar al fenotipo. Y luego el fenotipo del segundo va a ser igual al primero en términos de dominante o recesivo. Entonces comencemos con los gametos de la generación parental para el primer gen. Entonces recuerde que el gameto que produce un homocigoto siempre es del mismo tipo, porque no tiene más. El homocigoto dominante solo produce gametos dominantes y el homocigoto recesivo solo produce gametos recesivos. Cuando factorizamos los gametos para representar la reproducción, vamos a obtener que el genotipo de la generación F1 es heterocigota. Eso significa que en el segundo gen también vamos a tener un genotipo heterocigoto y que el fenotipo, al ser heterocigoto, va a generar un fenotipo dominante para el primer gen y también para el segundo, que al multiplicarse con el del primero nos va a dar el fenotipo dihíbrido, que va a ser un doble dominante. Es decir, todos los individuos de la generación F1 van a ser de pelaje denso y corto. Posteriormente vamos a sacar la F2. Tradicionalmente la F2 en individuos hermafroditas se genera por un autocruce. Sin embargo, como tenemos gatos, en este caso lo que se hace es tomar dos hermanos, una gata y un gato de la misma camada, que me asegura que ambos tienen el mismo genotipo. Recuerde que habíamos dicho que el genotipo para el primer gen era heterocigoto y para el segundo gen también era heterocigoto. Por lo tanto, ambos gatos van a ser dobles heterocigotos. Y por lo tanto tenemos otro cruce dihíbrido, que igual que en el anterior vamos a convertir a dos cruces monohíbridos. Ambos cruces monohíbridos, en este caso, igual que en el primer caso, tienen la misma estructura. Por lo tanto, vamos a seguir la misma estrategia. Vamos a ignorar el segundo gen, vamos a resolver solo para el primer gen y hasta llegar a su fenotipo monohíbrido. Y después copiamos el fenotipo monohíbrido para el segundo gen y multiplicamos para obtener el fenotipo dihíbrido. Entonces resolvamos para el primer gen como si fuera un monohíbrido normal. Lo primero es obtener los gametos. Entonces recuerde que los dihíbridos me van a generar dos tipos de gametos. La mitad de los gametos dominante más la mitad de los otros gametos recesivos para el primer individuo. Como el segundo individuo tiene el mismo genotipo y por lo tanto va a generar el mismo tipo de binomio de gametos, lo más conveniente es simplemente elevar el binomio que se repite al cuadrado, lo cual nos genera el caso de factorización cuadrado de la suma de binomios, que se resuelve como el trinomio cuadrado perfecto, lo cual será el genotipo de la generación F2. Recuerde que el trinomio cuadrado perfecto es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Con los genotipos vamos a obtener los fenotipos de la generación F2. Recuerde que tanto homocigoto dominante como heterocigoto me genera el fenotipo dominante. Por lo tanto, un dominante más dos dominantes me generan tres dominantes más un recesivo. Y esta es la respuesta fenotípica para el monohíbrido del primer gen.
Como el segundo gen tiene la misma estructura, entonces vamos a copiar al lado, pero entre paréntesis, ambas respuestas, que tienen la misma estructura. 3 dominantes más un recesivo para el primer gen y para el segundo gen lo mismo. 3 dominantes más un recesivo. La respuesta del fenotipo final dihíbrido de la generación F2 se obtiene como resultado de la factorización de estos binomios. Y comenzamos. 3 dominante por 3 dominante es 9 doble dominante. Luego, 3 dominante por recesivo es 3 dominante recesivo. Continuando, para el segundo término, recesivo por 3 dominante es 3 recesivo dominante. Y finalmente, recesivo por recesivo es doble recesivo con coeficiente de 1, que no se escribe porque esto es álgebra. La suma de coeficientes es 9 más 3 más 3 más 1 igual a 16, que representa las 16 celdas del cuadro de Punnett que no hicimos en ambas generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? O cómo empleamos este mamotreto para resolver la pregunta que nos pidieron, que fue predecir los resultados para la generación F1 y F2 de los fenotipos. Entonces simplemente vamos a buscar los fenotipos de la generación F1 y F2. El fenotipo de la generación F1 me dio doble dominante sin ninguna otra opción. Eso significa que en la generación F1 esperamos que todos los individuos sean densos y cortos. Para la generación F2, por otro lado, vamos a tener 4 combinaciones posibles. La primera, denso y corto. La segunda, denso y largo. La tercera, difuso y corto. Y la última, difuso y largo. Las probabilidades son diferentes para cada combinación, pero en esta pregunta de este problema no la están pidiendo y por lo tanto no es necesario darla. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.